El pasado 11 de marzo, Laura González ofreció una ponencia sobre alimentación junto al Dr. Uriarte en Biocultura Sevilla. Colaboradora y presentadora de nuestro espacio Prana, en esta ocasión fue invitada para hablar sobre cocina macrobiótica y su capacidad curativa. Les ofrecemos el coloquio celebrado posteriormente, donde el público pudo resolver sus dudas. El público preguntó sobre el pH alto, si es bueno o es malo. De principio puede referirse a un exceso de alcalinidad. Yo siempre lo he valorado, siempre. No quiere decir que... En caso de análisis, me ha salido 8. Correcto. Estése tranquilo porque se está moviendo dentro de una alcalinidad, tranquilamente. También preguntaron sobre el lavar el arroz integral, si es interesante. Sí, bueno, que es interesante lo que es integral y también sobre todo si no es ecológico, pues protegernos un poquito más de los pesticidas que están en todos lados, pues si es integral puede haber más acceso quizás al pesticida. Sin embargo, hay mucha ambigüedad con este tema porque también depende mucho de la sensibilidad de cada organismo. Hay personas que han cambiado su alimentación a integral y no compran absolutamente nada ecológico y han mejorado muchísimo su salud. Y hay personas que son más sensitivas a nivel tóxico y es interesante que tomen lo integral ecológico. Entonces dependería en ese sentido. Aprovechando la pregunta que has hecho, la macrobiótica aporta un grado de alcalinidad muy interesante. Esto es importante porque ya sabéis que ahora estamos con las citas alcalinas y como modas van sobreponiéndose a todo lo clásico. La macrobiótica es un clásico, 2000 años antes de nuestra era, el vegetarianismo es un clásico y ahora nos vienen nuevos etiquetajes como si fuesen invenciones. No, la macrobiótica estaría situada dentro de un planteamiento de alimentación sumamente interesante en lo que es una alimentación alcalina. Solamente necesitaremos, en 3 ocasiones en la vida, necesitaremos una alimentación transitoriamente ácida. En un momento de un tumor determinado, en una crisis epiléptica sostenida, que no se reduce de otra manera, y en una tuberculosis galopante. Solamente en estas 3, una alimentación ácida, no estamos hablando de macrobiótica ni de vegetariana, sino una alimentación. En todas las demás, como muy bien ha comentado Laura, necesitaremos una alimentación que nos ayude a ir alcalinizando tejidos, interior, sangre y vías de eliminación. Por lo tanto, cualquier persona que sin conocer la tradición de dieta alcalinizante hace una vegetariana o una macrobiótica está correctamente escogiendo una alimentación muy interesante como alcalina. Con tanto comentario sobre el azúcar, que no es buena, la pregunta del público era sobre la miel, que tiene mucho azúcar, a lo que Laura contestó. Sí, bueno, yo te aconsejaría que si te gusta la miel, pruebes la melaza de arroz. A lo mejor no es el mismo sabor, no es tan dulce, pero a nivel azúcar es mucho más bajo, el índice glucémico es muchísimo más bajo. Los cereales en general son azúcares complejos que van a aportarnos una energía pareja durante todo el día, no nos van a aportar picos de azúcar. Entonces eso es lo que buscamos precisamente en la macrobiótica, el equilibrio en general, no buscamos picos. Por eso intentamos evitar lo que son los, voy a decir la palabra chute, entre comillas, los chutes energéticos en general. Vamos a evitar el café, vamos a evitar el azúcar blanca, incluso el azúcar moreno, que muchas veces es blanca en realidad. Y vamos a irnos a alimentos como el cereal, que son azúcares también y que van a aportarnos una energía pareja. ¿Que queremos una melaza? También me encanta, ¿no? El cereal se me quedaría un poquito corto, ¿no? Pues si queremos una melaza, pues vamos a optar por la melaza de arroz. Que la persona tiene un estado de enfermedad, yo le retiraría incluso la melaza en un estado de enfermedad. Pero si la persona no tiene un estado de enfermedad, pues puede probar a sustituir sus endulzantes por melaza de arroz, mejor que la miel. El doctor Uriarte habló sobre los aspectos de la macrobiótica. Hay otro aspecto interesante también en la macrobiótica destacar. La macrobiótica se sitúa dentro de alimentaciones de gran disminución de proteína y grasa animal y gran incremento de proteína y de grasa vegetal.
Por lo tanto, está a la altura de una alimentación vegetariana, está a la altura de una crudívora. Esto os comento porque yo llevo viviendo en la década de los 70, los 80, 90, hostias y palos entre la escuela macrobiótica y la crudívora. No hay ninguna... Todo lleva a Roma, pero es interesante los orígenes de las cosas. Por lo tanto, la macrobiótica se sitúa en unos alimentos alcalinos predominantemente vegetales. Incluso hay opciones veganas totalmente. Y puede incluso situarse la crudívora, incluso la frugívora. Muy interesantes como alimentaciones que están en el mismo patrón que la macrobiótica, sin proteína animal o sin grasa animal o con niveles muy bajos. Esto os digo para que no nos peleemos entre macrobióticos y crudívoros. Entre yo voy a un médico, como me he visto involucrado, que llevo 10 años con macrobiótica, ya he llegado al límite y se me hace imposible comprender que ahora me encuentre con otro médico que es vegans y que me indica crudívoro. Andalucía es crudívora. Es el tercer concepto que quiero comentar. La macrobiótica tiene una gran riqueza y aporta una gran riqueza en el alimento. Es que calienta el alimento. Andalucía no necesita calentar mucho. Como decía, Cataluña igual necesita utilizar más el calentamiento y la macrobiótica. Andalucía es crudívora. Pero, como muy bien ha comentado Laura, personaliza. Que si yo en Huelva en el mes de febrero necesito calentar el alimento, o mis sopas, mi gazpacho en lugar de líquido más espesito, esto es lo que te dice la macrobiótica. Tú no te quedes únicamente con el alimento vegetal, sino ponle la temperatura que tú consideras que le tienes que poner. Entonces pasa por cocina. Si es invierno, 95% de cocina. Si es verano, pues 85% posiblemente de cocina. Estamos hablando en general. Luego ya sí, depende cómo yo me encuentre o por qué lo necesito. Por lo tanto, conlleva un tratamiento al fuego, que no quiero decir que sea a la lumbre, puede ser al sol, pero pide calentar el alimento. Y lo que es muy yin, pide yanguinizarlo a través del fuego. Que esto desgraciadamente no lo han sabido los vegetarianos, los vegans y los crudívoros. Por lo tanto, da flexibilidad a tu alimento. Y es que además hace una cosa muy interesante. La flora intestinal, que la gran aportación está en el crudo, dices, pero si todo está pasado por el fuego. Entonces, ¿el crudo qué? ¿Y mis enzimas y microorganismos que van en el crudo qué? Pues la gran riqueza de la macrobiótica es que te rompe el almidón. Y eso el intestino necesita en muchos momentos de la vida y lo agradece. Que a través del fuego, el almidón, del cereal, de la legumbre, de ciertos otros alimentos, patata, a través del fuego te lo rompe y te favorece el proceso digestivo enormemente. La macrobiótica, por naturaleza, es un tesoro en riñón y en corazón. Pues porque te hace, como muy bien ha dicho Laura, los líquidos van eliminándose. ¿Y cuál es el grupo de alimentos más dado a eliminar en equilibrio? El cereal. Por lo tanto, está muy bien situada la macrobiótica. Pero vuelvo a decir, es tan competente como es la vegans, como es la ovo-lacto-vegetariana, como la crudívora. Lo único que haremos es una opción u otra. Pero no nos vamos a pelear, porque todos llegamos a Roma, sea por crudívoro, sea por macrobiótica. Quiere decir que no es momento de llevarnos las manos a la cabeza
porque no hay ningún motivo, porque todas están muy bien fundamentadas. Hubo quien preguntó que si es vegetariano una persona, pues ¿cuál es la diferencia con macrobiótico? Siendo vegetariana lo tendría más fácil, porque lo que sería súper importante en una persona vegetariana, porque ya el extremo ya no lo estaría tomando, que sería la carne, pues sería importante empezar a reducir el extremo yin, que tendríamos el café, tendríamos la leche de vaca, el azúcar, el alcohol, entonces ya por ahí ya estamos equilibrando. Si hacemos como ha dicho el doctor Uriarte, que atendemos a la estación del año y atendemos a nuestra condición, si tenemos frío, si tenemos exceso de líquido, alguna inflamación, mucha alergia, atendemos tanto a nuestra condición como a la estación del año en que nos encontremos, si es fría o no, y a partir de ahí calentamos o no, cocinamos o no, más las verduras, incluso las frutas, pues ya estamos haciendo macrobiótica totalmente. Entonces, macrobiótica para mí es escuchar al cuerpo, es respetar la naturaleza, porque la naturaleza nos da unos alimentos y nosotros los transformamos. Y la naturaleza... O sea, sencillamente, no sé si en Andalucía hay tradición de compota. Eso es una tradición yang. O sea, la fruta, en lugar de cruda, considero que la tengo que pasar por el fuego. O sea, dentro de nuestra cultura no tienen que venir ni chinos, ni japoneses, ni holandeses a explicarnos las cosas. Las tenemos. Una compota es una interpretación yang de un alimento yin. En tu alimentación vegetariana, que ya a mí me ha pasado lo mismo, tienes que incorporar el concepto yin y yang. No el concepto químico, sino de caliente o frío. Diferente, Diferente. Yo les recomendaría un par de clases de macrobiótica. Les recomendaría muchas más, pero un par de clases básicas. Entonces ya se llevaría a casa un conocimiento, una herramienta, y que podría en práctica empezaría a tener libertad, porque para mí macrobiótica es un poco libertad y no depender de, a veces que los médicos que no nos dan los resultados que queremos. Si tenemos un poquito de libertad gracias al conocimiento, el conocimiento es libertad, pues sería interesante. Entonces yo iría en su lugar a un par de clases de cocina macrobiótica, me iría, como dice Javier, a casa con el concepto del yin y el yang, para yo saber hacer las cosas de forma más equilibrada, y ese para mí sería un gran paso, porque enseguida vería resultados y ya sería el inicio de un camino. Al ver resultados va a ser el inicio de un camino. Salió a relucir el tema sobre la relación colon y cerebro. Tal y como digieres, segregas transmisores que propiamente regulan la actividad cerebral. Una serotonina, una glutamina, diferentes transmisores, una acetilcolina, una adrenalina, las segregas según tú digieras y según tú eliminas a nivel de intestino. Sin embargo, es interesante saber que la macrobiótica, como el vegetarianismo, tiene un gran componente prebiótico y probiótico, que significa que con su manera de cocinar caliente o cruda, regula la flora intestinal necesaria en ese medio gástrico e intestinal. La macrobiótica pone las cosas en su sitio. Sobre todo el tema del fermento es como algo nuevo que empezamos a tomar cuando empezamos con la dieta macrobiótica. El tema del chucrú, que es el fermento de col, ahora mismo está considerado entre los médicos naturistas como el mejor probiótico que hay en el mundo, el mejor probiótico natural, el chucrú, la col fermentada. Luego tendríamos también el miso, que a nivel probiótico quizás no es tan potente o tan poderoso, pero sí que contiene probióticos también y sí que van a aportarnos una energía óptima para el resto del día. O sea, yo animo a las personas a empezar a tomar como su café, cambiarlo por completo por el miso. Entonces al principio va a ser extraño, es un cambio de chip, pero vais a notar un cambio nada más que con eso vais a empezar a notar un cambio. El doctor Uriarte contestó sobre el asunto de alimento macrobiótico y temperatura corporal. Cualquier alimentación, como hemos hecho, no omnívora, sino que hace un planteamiento por una alimentación de predominio vegetal o absolutamente vegetal, tiene un efecto muy interesante sobre nuestro sistema termorregulador. En mujeres en menopausia, por ejemplo, y en procesos de enfriamiento de nuestro cuerpo o de exceso de calentamiento, te puede poner en una temperatura mucho más ajustada a tus características. Esto es yo la experiencia que tengo.
pero estamos hablando tanto de la macrobiótica como estamos hablando del vegetarianismo, tanto crudo, tanto macrobiótica. Y la macrobiótica sí se situaría muy bien en cuerpos fríos, en cuerpos con retención, se situaría muy bien porque ayuda, además con bastante aceleración, con bastante ritmo, ayuda a que la temperatura pueda regularse, ni muy fría ni muy caliente, y incluso pueda eliminar el frío en forma líquido. Que evidentemente que nosotros en la zona, en la latitud templada que vivimos, evidentemente que somos yang. En los polos somos yin. Y sin embargo, utilizan las cosas frías para vivir. Por lo tanto, es muy interesante en momentos determinados que lo caliente también sea lo caliente también sea calentado. Y es muy interesante que en un momento determinado lo frío también sea enfriado. O sea, yo me tomo una ducha fría y reactivo mi sistema termogénico. Por lo tanto, diríamos que lo que necesitamos es yanguinizar en general. Lo que pasa es que la macrobiótica lo ha sistematizado muy bien. Un 90% vamos a calentarlo y un 10% dejemos según las estaciones o el lugar que estamos. Interesante. Pero hay que tener en cuenta que también con el frío, con lo crudo, nuestro organismo tiene juego. También, ¿cómo es posible que yo estando fría, me estás diciendo una ducha fría, con un ejercicio, sin secarme, con hacer ejercicio y luego me meta en la cama? Pues sí. Sería otra manera de, a través del frío, yanguinizar, regular una temperatura que está fría hacia caliente. La macrobiótica también lo puede hacer así, calentando sistemáticamente el alimento. Hubo quien preguntó sobre el trigo sarraceno, si es cereal o no es. Muy parecido al cereal, que no es pseudo cereal, muy parecido. ¿Lo incluyes, Laura? Sí, yo lo incluiría. El trigo sarraceno lo recomendaría bastante en invierno. Tiene una energía muy caliente. Incluso así como un consejillo, pues yo daría que tostarais el sarraceno y lo tengáis así como un picoteo. En el caso de que haya una condición de enfriamiento y queráis tomar algo caliente de vez en cuando, porque en este momento estáis en una etapa que necesitáis picar de algo, que no es lo más conveniente, pero si lo vais a hacer, pues podéis tener este truquito, ¿no? De tener sarraceno tostado y podéis ir tomándolo. El tostado es una yanguinización del alimento, sí, claro. Y además rompemos almidón. Una cosa tan cultural como tenemos el tostar cosas, rompemos almidón y yanguinizamos, por lo tanto podemos hacerlo más digerible. Desde el público estamos interesados en el asunto de la intolerancia a los alimentos que hoy día están corriente. El doctor Uriarte y Laura González contestaron a esta pregunta. Yo desde mi perspectiva, la flora intestinal se transforma entera y se transforma todo, se transforman también las intolerancias. Desde mi perspectiva también, base a experiencia y a personas que he conocido que tenían X intolerancias alimenticias, han empezado a comer de otra forma, han empezado a hacer alimentación macrobiótica, han regenerado su vellosidad intestinal y ahora automáticamente, como si fuera milagrosamente, ya no tienen intolerancia al gluten. Entonces, yo en este caso, una persona que realmente ha tomado esa decisión firme de cambiar su flora intestinal, pues le diría que intentara hacer una dieta estricta, macrobiótica, en este caso sería estricta, en otro caso simplemente le recomiendo a todo el mundo que vaya añadiendo cosas nuevas poco a poco y probando, porque las cosas demasiado estrictas al final no se aguanta, te cansa. Entonces yo siempre digo, ve agregando una cosita, al otro mes otra cosita, pero si la persona tiene en su voluntad el objetivo de hacer un cambio tan grande como es la flora intestinal de una persona, pues ahí ya le diría que probara a hacer una macrobiótica estricta, que cambiara su flora intestinal por completo, que empezara a hacer uso de los probióticos a diario, los probióticos no suplementados, los naturales, y entonces vería los cambios con respecto a sus intolerancias. Únicamente añadir, y con esto acabamos, una aportación interesantísima de la macrobiótica es, entre todo lo que hemos estado hablando, e incluso algunas pequeñas correcciones que actualmente, como hizo el vegetarianismo, es que se basa en el cereal,
como grupo de alimento importante, pues igual tenemos que ahora considerar de nuevo sin gluten y con gluten. Y otra cosa interesante que os irá llegando, que es la alimentación pobre en histamina, saber que cualquier planteamiento de bajar proteína y grasas animales, macrobiótica como modelo, también bajas y reduces los niveles de histamina que incorporas en el organismo. Por lo tanto, muy interesante también. Por lo tanto, puedes seguir perfectamente el planteamiento macrobiótico haciendo algunas correcciones. Esto es lo que dio de sí el coloquio con el público celebrado por Laura González junto al doctor Uriarte en Biocultura Sevilla.